En las sombrías afueras de Mimas. Un mundo marginal que apenas era un punto en la vasta extensión del Imperio Galáctico. Daniel trabajaba en su taller. El joven mecánico, con una inclinación por los modelos antiguos, tenía un don para encontrar tesoros entre la basura. Su taller, un laberinto de metal y cables, era un santuario donde el pasado se encontraba con el futuro. Era una noche típica, con Daniel sumergido hasta los codos en las entrañas de una nave estelar anticuada, una reliquia de una era olvidada. La nave, un modelo elegante pero maltratado, había sido su proyecto más reciente, rescatada de un depósito de chatarra en los confines del sistema. Mientras trabajaba, sus manos se movían con una precisión rítmica, guiadas por una intuición profunda que siempre lo había distinguido de sus compañeros. De repente, su llave golpeó algo inesperado. No era la resistencia habitual del metal envejecido, ni el desgaste de circuitos corroídos, sino algo diferente. Intrigado, Daniel investigó más y un compartimento oculto se abrió con un clic, revelando su secreto. Un conjunto de planos, sus bordes desgastados, pero con diseños intrincados que aún brillaban con una energía sobrenatural. Los ojos de Daniel se abrieron de asombro. Los planos eran como nada que hubiera visto antes, grabados con símbolos que parecían danzar y brillar, insinuando un conocimiento mucho más allá del entendimiento actual de la tecnología. Era evidente que no se trataba de simples esquemas antiguos, sino de algo más, algo extraordinario. Mientras estaba allí, absorto en el descubrimiento, no notó la sombra que había caído sobre la entrada del taller. «Parece que encontraste algo grande, muchacho». Daniel, sobresaltado, giró rápidamente, protegiendo los planos con instinto posesivo. Marcos, su mentor, estaba en la entrada, su rostro marcado por años de viajes estelares, reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. «Marcos, esto podría cambiarlo todo». Marcos dio un paso adelante, sus ojos escaneando los planos con experiencia. «¿Dónde encontraste esto?» «En la nave, escondido». Parecía que estaba esperando ser descubierto. Marcos asintió lentamente, su voz bajando a un susurro. «Esto es más que un hallazgo afortunado, Daniel. Es un pedazo de historia. Quizás una clave para algo mucho más grande». Daniel sintió una oleada de adrenalina. Fuera del taller, sin que lo supieran, ojos los observaban. La noticia del descubrimiento ya se filtraba por los canales oscuros de la galaxia. «Tenemos que irnos ahora», urgió Marcos. «Esto no puede caer en las manos equivocadas». Daniel asintió, sus dedos temblorosos mientras guardaba los planos en un tubo de almacenamiento reforzado. Las sombras parecían alargarse en el taller. Cada herramienta colgada proyectaba siluetas amenazantes. Marcos ya estaba en la puerta, su blaster desenfundado y escaneando la calle desierta. «Toma solo lo esencial», murmuró. «Viajaremos ligero». Daniel recogió su mochila de herramientas, la que siempre llevaba a las expediciones de rescate en los cementerios de naves. Incluyó el destornillador de iones que su padre le había regalado, un gesto casi supersticioso. Fuera, la noche en Mimas era fría, el aire cargado con el olor a lubricante quemado que siempre flotaba cerca del puerto espacial. Caminaron por callejones secundarios, evitando las avenidas principales, donde patrullaban los guardias imperiales. Cada ruido los hacía detenerse. El chirrido de un letrero oxidado, el aullido lejano de un velocán nocturno. Daniel notó que Marcos llevaba la mano cerca de su arma todo el tiempo. Sus ojos nunca se quedaban quietos. «¿Quién más sabe sobre esto?», preguntó Daniel,
ajustando la correa de su mochila que le rozaba el hombro. «Demasiada gente», respondió Marcos. «Los corredores de información en Mimas tienen orejas en todas partes». Al doblar una esquina, Marcos detuvo a Daniel con un brazo extendido. Un grupo de figuras encapuchadas registraba un puesto de comida cercano. Sus movimientos eran demasiado precisos para ser ladrones comunes. «Cazarrecompensas», susurró Marcos. «Ya están buscándonos». Retrocedieron silenciosamente, encontrando refugio en un almacén abandonado, lleno de repuestos de nave obsoletos. El olor a aceite rancio llenaba el aire. Marcos selló la puerta con un dispositivo magnético antes de encender una lámpara de baja intensidad. «Cambio de planes», dijo extendiendo un mapa holográfico sobre una caja de herramientas. «No podemos ir directamente al puerto». El holograma mostraba un laberinto de túneles de mantenimiento que serpenteaban bajo la ciudad. Daniel reconoció las marcas azules que indicaban pasajes seguros, aquellos que los contrabandistas usaban para mover mercancía ilegal. «Estos túneles salen cerca del Muelle 12», señaló Marcos. «La última frontera está en la plataforma 7. Tendremos que cruzar abiertamente unos 200 metros». Daniel tragó saliva. 200 metros, en zona expuesta, con cazarrecompensas y probablemente agentes imperiales rondando. Alternativas. Marcos apagó el holograma. «Ninguna que no implique quedarnos aquí y esperar a que nos encuentren». El sonido de botas contra el pavimento exterior los hizo congelarse. Daniel contuvo la respiración mientras las pisadas se acercaban, luego se alejaban. Marcos contó hasta 30 antes de mover la pesada repisa que ocultaba una trampilla en el piso. «Vamos. Y no hagas ruido». El túnel era tan estrecho que Daniel tuvo que avanzar de lado. El aire olía a humedad y cableado quemado. Cada pocos metros, Marcos hacía una señal para detenerse, escuchando atentamente antes de continuar. «Aquí», susurró finalmente, señalando una escalera oxidada que subía hacia una rejilla de ventilación. «Salimos detrás de los contenedores de combustible». La rejilla se dio con un chirrido que a Daniel le pareció ensordecedor. Afuera, la neblina nocturna mezclada con vapores de hidrocarburos les proporcionaba cierta cobertura. Desde su posición podían ver la última frontera, su casco abollado reflejando tenuemente las luces del puerto. Marcos le pasó un visor térmico. 3 guardias en la rampa, 2 más haciendo rondas cerca de los motores. Daniel ajustó el enfoque. No eran guardias portuarios comunes. Llevaban insignias del ejército imperial. «¿Cómo sabían que esta es tu nave?» Marcos sonrió sin humor. «Porque es la única en Mimas, capaz de saltar más allá del cinturón de Kessler. Ahora escucha». Su plan era simple. Marcos causaría una distracción cerca de los tanques de refrigerante mientras Daniel corría a la nave. Pero justo cuando se preparaban para moverse, las luces de emergencia del puerto parpadearon en rojo. «Alerta de seguridad», retumbó un altavoz. «Todos los embarcadores reporten a sus estaciones». Una nave de patrulla imperial descendía hacia el puerto, sus reflectores barriendo el área como dedos luminosos. Marcos maldijo. «Cambio de planes. Corremos». «Ahora». Daniel sintió el sabor metálico del miedo en su boca mientras salían corriendo del escondite. Las luces de emergencia pintaban todo de rojo intermitente, creando sombras que parecían alcanzarlos. A su izquierda, los tanques de combustible brillaban bajo los reflectores de la patrulla imperial, burbujeando ominosamente con cada movimiento brusco. Marcos iba primero, blaster en mano, esquivando montones de carga abandonada. «¡Sepárate!», gritó Marcos señalando hacia un montón de contenedores apilados. «Yo cubriré tu avance». Daniel asintió y se lanzó hacia la derecha justo cuando el primer disparo impactaba contra el suelo donde había estado. El olor a plasma quemado llenó el aire. Desde su nueva posición, podía ver los últimos 30 metros hasta la última frontera. La escotilla principal seguía abierta, exactamente como Marcos la había dejado durante su inspección rutinaria. Los guardias imperiales se estaban reagrupando, 3 de ellos
tomando posiciones detrás de un cargador automático. Daniel activó su comunicador de muñeca, ajustándolo a la frecuencia privada que solo Marcos conocía. «Tengo línea visual a la rampa», susurró. «Pero hay bloqueo imperial». La respuesta llegó entre estática. «Espera mi señal ahora». Una explosión sacudió el muelle 9, enviando una columna de llamas naranjas hacia el cielo nocturno. Los guardias se volvieron instintivamente hacia el disturbio, dando a Daniel los 2 segundos que necesitaba. Corrió agachado, sintiendo cómo el calor del incendio le quemaba la nuca. Sus botas resonaron contra la rampa metálica de acceso. Cada paso un eco que parecía delatar su posición. Dentro de la nave, las luces de emergencia parpadeaban en modo de alerta. Daniel se lanzó hacia la consola principal, sus dedos volando sobre los controles de encendido. Los motores de la última frontera gruñeron en protesta antes de rugir con vida. «Marcos, ya estoy dentro», gritó hacia el comunicador. Solo recibió estática como respuesta. Fuera, el fuego se había extendido hacia los depósitos cercanos, creando una cortina de humo negro. Daniel activó los escudos externos justo cuando los primeros impactos de blaster golpeaban el casco. El panel de control mostró una figura corriendo hacia la nave a través del caos. Era Marcos, su abrigo chamuscado por las llamas. Daniel activó el mecanismo de apertura remota, pero la escotilla respondió con lentitud exasperante. «Apúrate», gritó Daniel, viendo cómo 2 guardias imperiales se abrían paso a través del humo. Marcos saltó el último metro, rodando dentro justo cuando la escotilla se cerraba. Los impactos de blaster resonaron como lluvia metálica contra el casco. «¡Despega!», jadeó Marcos, arrastrándose hacia el asiento del copiloto. «¡Antes de que traigan refuerzos!». Daniel activó los controles de despegue manual. La última frontera se elevó bruscamente, casi arrojándolos contra el techo. Las alarmas de colisión sonaban, mientras la nave se balanceaba peligrosamente entre las grúas del puerto. «Espera, espera». Marcos tomó los controles secundarios. «Necesito alinear los estabilizadores». Por un momento terrible, la nave quedó atrapada entre 2 torres de comunicación, rozando ambas estructuras con un chirrido de metal contra metal. Luego, con un último empujón de los motores principales, la última frontera rompió libre hacia el cielo abierto. Daniel apenas tuvo tiempo de activar el piloto automático antes de desplomarse en su asiento. Su ropa olía a humo y sudor, y notó que le temblaban las manos. Marcos ya estaba en el panel de comunicaciones, ajustando frecuencias con movimientos urgentes. «Nos persiguen», anunció. 2 cazas imperiales, marca TIE avanzados. La pantalla de radar mostraba 2 puntos rojos, acercándose rápidamente desde el sureste. Daniel se incorporó con un gemido, tomando los controles de navegación. Rumbo, Marcos introdujo coordenadas en el sistema. «El cinturón de asteroides de Grix es nuestra única oportunidad». La última frontera aceleró hacia la atmósfera superior, los motores protestando bajo la tensión. Daniel sintió cómo la gravedad artificial fluctuaba cuando cruzaron la termósfera. Detrás, los cazas imperiales ya habían comenzado a disparar, sus láseres verdes iluminando la oscuridad como relámpagos mortales. «Prepárate para maniobras evasivas», advirtió Marcos, ajustando los controles de artillería. «Voy a intentar darles algo en qué pensar». La nave giró bruscamente a estribor, evitando por poco un impacto directo. Daniel sintió como el estómago se le subía a la garganta. En el monitor, vio que Marcos había activado los cañones de popa. «No podemos enfrentarlos directamente», dijo Daniel entre dientes. «Esta nave es un carguero, no un crucero de combate. No necesitamos vencerlos», respondió Marcos, apretando el disparador. «Solo distraerlos». Los cañones de la última frontera escupieron energía azulada hacia los perseguidores. Uno de los disparos alcanzó el ala de un caza imperial, enviándolo en una espiral incontrolada hacia la atmósfera. El otro piloto se dispersó momentáneamente,
dando a Daniel el tiempo necesario para activar el hiperimpulsor. «Sujétate». Las estrellas se convirtieron en rayas brillantes cuando la última frontera saltó al hiperespacio. La transición fue brutal, como si el universo entero se estirara y comprimiera alrededor de ellos. Daniel tuvo que cerrar los ojos contra las náuseas repentinas. Cuando volvió a abrirlos, solo había silencio y la tranquila oscuridad del espacio profundo. El panel de control mostraba que estaban solos. Por ahora. Marcos se reclinó en su asiento, limpiándose sangre de un corte en la frente que Daniel no había notado antes. «Bienvenido a la vida de fugitivo», dijo con una sonrisa cansada. «¿Te arrepientes ya de haber encontrado esos planos?» Daniel miró el tubo de almacenamiento donde guardaba los esquemas antiguos. La superficie metálica reflejaba su rostro demacrado. «Todavía no», respondió. «Pero pregúntame otra vez cuando tengamos al imperio entero detrás nuestro». Marcos soltó una risa áspera antes de ponerse serio de nuevo. «Eso podría ser antes de lo que piensas. Necesitamos analizar esos planos y descubrir por qué valen tanto». Daniel asintió, sintiendo el peso de su descubrimiento más que nunca. La última frontera continuó su viaje hacia el cinturón de asteroides, una pequeña nave cargando un secreto que podía cambiar el destino de la galaxia. El interior de la última frontera vibraba con el zumbido constante de los motores a medio impulso. Daniel se frotó los ojos, tratando de disipar el cansancio que lo embargaba después de horas de huida. Los paneles de control parpadeaban con alertas menores, daños en el sistema de escudos, un motor auxiliar sobrecalentado, recordatorios silenciosos de su estrecho escape. Marcos estaba en la parte trasera de la cabina, desmontando un panel de acceso para revisar los circuitos dañados. «Necesitamos encontrar un lugar seguro», dijo Daniel, estudiando el mapa estelar algo fuera de las rutas comerciales. Marcos sacó una mano enguantada de entre los cables, mostrando un chip de navegación carbonizado. «Primero necesitamos reparaciones. Esa última maniobra nos costó el 30% de potencia». Daniel se levantó y se acercó al tubo de almacenamiento que contenía los planos antiguos. La superficie metálica estaba fría al tacto, casi pulsando con una energía que no podía explicar. Al abrirlo, los esquemas brillaron débilmente, los símbolos bailando como si respondieran a su presencia. «Esto es más que tecnología avanzada», murmuró. «Parece viva de alguna manera». Marcos se acercó, limpiándose las manos en un trapo sucio. «He visto muchas reliquias en mis viajes, pero nada como esto. Esos símbolos no coinciden con ningún lenguaje conocido». Un pitido agudo interrumpió su conversación. El sistema de detección mostraba una señal débil en el borde del sector. «Es una baliza», dijo Daniel, ampliando la imagen. «No imperial, parece de un puesto comercial independiente». Marcos estudió las coordenadas, trazando una ruta mental. «El puesto Gamma 9. Lo conozco. Lo administra un viejo amigo, Joren. ¿Podemos confiar en él?» Daniel dudó. «¿Estás seguro?» «Si el Imperio tiene una orden de captura...» «Joren odia al Imperio más que nadie que conozca», interrumpió Marcos. «Perdió a su familia en la purga de Kessel. Nos dará refugio». La última frontera ajustó su rumbo, los motores gimiendo bajo la tensión. El viaje tomaría 6 horas a su velocidad actual. 6 horas de nerviosa espera, mientras los sistemas de la nave trabajaban al límite. Daniel pasó el tiempo estudiando los planos, tratando de descifrar su propósito. Había secciones que parecían mostrar algún tipo de motor, pero la configuración era radicalmente diferente a cualquier diseño moderno. Otras partes mostraban diagramas de energía que desafiaban las leyes conocidas de la física. «Mira esto», llamó a Marcos, señalando una serie de símbolos recurrentes. «Parecen coordenadas, pero no corresponden a ningún sistema estelar registrado». Marcos
Se inclinó sobre los planos, su ceño fruncido. No son coordenadas de ubicación, son coordenadas temporales. Esto parece algún tipo de dispositivo de salto a través del tiempo. La revelación los dejó en silencio. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna. Si estos planos mostraban lo que parecían mostrar, no era solo el Imperio quien los querría. Cada facción, cada gobierno, cada organización criminal en la galaxia mataría por esta tecnología. Necesitamos más información, dijo finalmente. Alguien debe conocer esta tecnología. Marcos asintió lentamente. Hay un lugar, el archivo de Axila. Tiene registros de todas las civilizaciones desaparecidas. Pero está en territorio imperial controlado. Daniel cerró los planos con cuidado. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos. El puesto comercial Gamma 9 apareció en el visor. Una estación modular flotando en el vacío entre dos asteroides. Las luces parpadeantes de sus anuncios holográficos, reparaciones, combustible, alimentos sintéticos, daban la bienvenida a los viajeros. «Activa el transpondedor de identificación», instruyó Marcos. «Código de acceso Sierra Víctor 93 Alfa». La estación respondió con un pitido de reconocimiento, permitiéndoles el acceso al muelle de atraque 4. La última frontera se acopló con un suave temblor, los sistemas de la nave bajando a modo de reposo. «Mantén los planos contigo en todo momento», advirtió Marcos mientras se preparaban para salir. «Y confía en nadie excepto en Joren». La escotilla se abrió revelando un hangar mal iluminado lleno de piezas de repuesto apiladas desordenadamente. El aire olía a aceite quemado y carne sintética recalentada. Una figura alta emergió de las sombras, sus botas resonando contra el piso metálico. «Marcos, viejo amigo», dijo el hombre con una voz áspera. «Me debes 5,000 créditos del último juego de Savage». Marcos soltó una risa breve. «Joren, siempre con la mano extendida. Te presento a Daniel». El hombre llamado Joren estudió a Daniel con ojos penetrantes. «Así que eres el chico que encontró el juguete que tiene al Imperio en pie de guerra». Daniel sintió que los músculos de su espalda se tensaban. «¿Cómo sabes sobre eso?» Joren señaló un monitor cercano donde se repetía un mensaje de alerta imperial. La imagen pixelada mostraba retratos robot de ambos con la palabra «buscados» en rojo brillante. Llegó hace 3 horas a todos los canales. Recompensa de 100,000 créditos por cada uno. Vivos, específicamente. Marcos maldijo en voz baja. «No nos quedaremos mucho. Solo necesitamos reparaciones y suministros». Joren hizo un gesto hacia el interior de la estación. «Venid. Hablaremos donde los oídos imperiales no alcancen». El puesto comercial era un laberinto de pasillos estrechos y tiendas improvisadas. Mercenarios, comerciantes y refugiados de media docena de especies diferentes pululaban por los corredores. Daniel mantuvo una mano cerca del tubo de planos en todo momento, notando cómo algunos ojos se posaban demasiado tiempo en su mochila. La oficina de Joren era un cubículo atestado de equipos de comunicación, pirateados y pantallas de vigilancia. Cerrando la puerta con seguro, Joren activó un dispositivo de interferencia antes de hablar. «El Imperio está desplegando buques de guerra a través del sector. Han interrogado a medio centenar de contrabandistas buscando información sobre vosotros». Marcos se sentó pesadamente en una silla que chirrió en protesta. «¿Qué más dicen los rumores?» «Que encontrasteis algo de los antiguos. Algo que podría cambiar el equilibrio de poder». Joren miró directamente a Daniel. «¿Es cierto?» Daniel intercambió una mirada con Marcos, antes de asentir lentamente. «Creemos que son planos para un dispositivo de salto temporal». Joren silbó entre dientes. «Eso explicaría el frenesí imperial». Se inclinó hacia adelante. «Hay alguien que deberíais conocer. Un erudito que estudia tecnología antigua. Podría ayudaros a entender lo que tenéis». «¿Dónde está?»
preguntó Daniel. En el planeta muerto de Secaria, en las ruinas de la antigua capital. Marcos se puso de pie bruscamente. Secaria es una zona de exclusión imperial. Cualquier nave que se acerque es destruida sin preguntas. Exactamente. ¿Por qué nadie sospecharía que iríais allí? Respondió Joren con una sonrisa astuta. Y conozco una ruta. Daniel observó cómo Joren desplegaba un mapa holográfico sobre la mesa oxidada. El planeta Secaria rotaba lentamente, mostrando continentes desiertos y océanos secos. Marcas rojas parpadeaban alrededor de los polos, indicando puestos de vigilancia imperiales. «Los bloqueos están aquí y aquí», explicó Joren, señalando las zonas rojas. «Pero hay un punto ciego en el cañón ecuatorial. Las tormentas de radiación interfieren con sus sensores». Marcos estudió el mapa con escepticismo. Ningún piloto en su sano juicio se adentraría en esas tormentas. «Por eso funciona», replicó Joren con una sonrisa astuta. «He preparado un módulo de navegación especializado. Te guiará a través del camino seguro». Daniel examinó las coordenadas, notando cómo el supuesto camino seguro serpenteaba peligrosamente cerca de zonas de turbulencia extrema. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el Imperio refuerce sus escudos?» Joren apagó el holograma. «Mis contactos dicen que rotan las patrullas cada 12 horas. La próxima ventana es en 9. Marcos se levantó, su sombra proyectándose sobre las paredes llenas de pantallas. «Necesitamos suministros, blindaje adicional para la radiación, células de energía de repuesto y...» «Ya está todo cargado en tu nave», interrumpió Joren. «Incluyendo el dispositivo de camuflaje que me debes desde Corelia». El sonido de botas resonando en el pasillo exterior los hizo callar. Joren activó rápidamente una pantalla de vigilancia que mostraba 3 figuras con uniformes de la autoridad portuaria, revisando los muelles. «No deberían estar aquí», murmuró Joren, sus dedos volando sobre los controles. «Alguien los envió directamente». Daniel sintió el peso de los planos contra su espalda. «¿Tienen otra salida?» Joren asintió hacia una trampilla en el suelo. «Túnel de mantenimiento. Lleva al muelle auxiliar. Mi hombre Osric tiene una lanzadera lista». Marcos ya estaba quitando la tapa metálica, revelando una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. «Daniel, ve primero. Yo cubriré nuestra retirada». El túnel estaba frío y húmedo, iluminado solo por luces de emergencia, espaciadas cada 10 metros. Daniel avanzó agachado, escuchando los pasos apresurados de Marcos detrás de él. El aire olía a cableado quemado y lubricante viejo. «Gira a la derecha en la bifurcación», indicó Joren a través de sus comunicadores. «Osric os espera en el compartimiento C12». La lanzadera resultó ser una cápsula de escape reconvertida, apenas más grande que un coche aéreo. Osric, un humanoide con cicatrices que le cruzaban todo el rostro, les hizo señas para que se apresuraran. «Subid. El Imperio acaba de declarar cuarentena en toda la estación». Los motores de la lanzadera rugieron al despegar, lanzándolos hacia el vacío justo cuando las puertas del hangar comenzaban a cerrarse. En las pantallas exteriores, Daniel vio cómo naves de patrulla imperial rodeaban la estación Gamma 9. «Joren», comenzó Daniel. «Sabe cuidarse solo», cortó Osric. «Ahora agárrate fuerte. Vamos a dar un paseo accidentado». La lanzadera giró bruscamente, esquivando un campo de escombros antes de sumergirse en la sombra de un asteroide cercano. Osric activó un dispositivo que hizo parpadear los controles. «Cortina de interferencia. Nos dará 15 minutos antes de que nos detecten». Marcos ya estaba trazando un curso hacia Secaria en el navegador. «¿Cuánto hasta el planeta?» 3 horas a máxima velocidad», respondió Osric. «Si sobrevivimos al salto». Daniel miró por la ventana mientras la lanzadera aceleraba. En la distancia, la estación Gamma 9 ahora brillaba bajo el fuego cruzado de las naves imperiales. Una explosión iluminó brevemente el vacío,
cuando un reactor secundario estalló. ¿Qué hay en Secaria que valga tanto riesgo?, preguntó Osric mientras ajustaba los controles. Marcos y Daniel intercambiaron una mirada. Respuestas, dijo finalmente Daniel. Y tal vez la única oportunidad de detener lo que el Imperio planea hacer con esta tecnología. La lanzadera entró en hiperespacio, dejando atrás el caos y adentrándose en lo desconocido. El interior de la lanzadera vibraba como una bestia herida mientras atravesaban las capas exteriores de la atmósfera de Secaria. Daniel se aferró a los reposabrazos, sus nudillos blanqueándose bajo la presión. Por las ventanas, relámpagos carmesíes iluminaban nubes de polvo radioactivo que giraban en espirales infernales. Osric maldecía en una lengua desconocida mientras luchaba con los controles, sus músculos tensos bajo el esfuerzo. «El escudo de proa está al 43%, gritó por encima del estruendo atmosférico. «Si baja del 30%, nos freiremos como gusanos en un horno». Marcos saltó al asiento del copiloto, sus manos volando sobre los paneles auxiliares, redirigiendo potencia de los sistemas no esenciales. «Daniel, activa los inyectores de reserva». Daniel encontró el interruptor escondido bajo una tapa de seguridad. Un golpe seco y el olor a ozono quemado llenó la cabina cuando los inyectores secundarios entraron en acción. La lanzadera se estabilizó momentáneamente antes de ser sacudida por otra ráfaga de vientos cruzados. «Allí», señaló Osric, «el cañón ecuatorial». Entre las nubes de tormenta, Daniel vislumbró una grieta oscura en la superficie del planeta, como una cicatriz que se extendía hasta el horizonte. La lanzadera se inclinó peligrosamente hacia el abismo, sus motores luchando contra las corrientes descendentes. Los sistemas parpadearon en rojo cuando cruzaron el umbral del cañón. De repente, el silencio. La turbulencia cesó como si hubieran entrado en el ojo de un huracán. Daniel contuvo el aliento ante el paisaje que se revelaba bajo ellos. Ruinas de una ciudad antigua, sus estructuras cristalinas aún erguidas a pesar de los milenios, reflejando la luz de un sol moribundo. «Nunca había visto algo así», murmuró Daniel pegado a la ventana. Osric redujo la velocidad, escaneando el terreno. Según las coordenadas de Joren, el erudito debería estar en esa estructura central, la que parece una flor de metal. Marcos ajustó el visor térmico. Hay una fuente de calor y señales de energía. Alguien está allí. La lanzadera aterrizó con un suave chirrido en una plataforma natural de piedra negra. Osric permaneció en los controles mientras Daniel y Marcos se preparaban para salir. «Yo mantendré los motores calientes», dijo Osric, revisando su blaster. «Si algo sale mal, sabemos el procedimiento», terminó Marcos, ajustando su traje ambiental. El aire de Secaria era más denso de lo esperado, cargado con electricidad estática que hacía que los vellos de los brazos de Daniel se erizaran. Sus botas levantaban polvo negro que brillaba débilmente al dispersarse. A lo lejos, el sonido del viento aullando en los cañones sonaba como voces susurrantes. «Mantente alerta», advirtió Marcos, señalando marcas recientes en el suelo. «No somos los únicos que han venido aquí». Las huellas eran demasiado grandes para ser humanas, con 3 dedos terminados en garras profundas. Daniel desenfundó su arma mientras se acercaban a la estructura en forma de flor. La entrada estaba custodiada por 2 estatuas erosionadas de seres con rasgos alargados y ojos demasiado grandes. «No son de ninguna especie que conozca», susurró Daniel. Marcos examinó los grabados en la base de las estatuas. «Este lenguaje coincide con los símbolos de tus planos». Un crujido repentino los hizo girar. Entre las sombras de las ruinas algo se movía. Daniel alzó su blaster justo cuando una figura encapuchada emergió sosteniendo un dispositivo extraño. «No disparen», dijo una voz femenina, «a menos que quieran despertar a los guardianes». La mujer bajó su capucha, revelando un rostro surcado por cicatrices azules y ojos que brillaban
con un destello antinatural. Llevo años esperando que alguien descifrara esas coordenadas. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a esos ojos extraños. Bienvenidos a Secaria, buscadores de verdades. Daniel sintió un escalofrío al reconocer los mismos símbolos de los planos tatuados en el cuello de la mujer. ¿Quién eres?, preguntó, sin bajar su arma. La extraña giró hacia la entrada de la estructura, haciendo una señal para que la siguieran. Me llamo Elira, y si quieren entender lo que han encontrado, mejor empiecen a hacer preguntas más inteligentes. La estructura en forma de flor emitía un zumbido apenas perceptible, como si estuviera viva. Daniel siguió a Elira a través del arco de entrada, notando cómo el aire se volvía más denso y cálido con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de grabados que coincidían exactamente con los símbolos de los planos, iluminados por una luz azulada que parecía emanar del propio material. Esta no es solo una ruina, murmuró Marcos, pasando los dedos por una pared. Todavía está activa. Elira lanzó una mirada por encima del hombro, sus ojos brillantes reflejando la luz azul. El corazón de Secaria nunca dejó de latir. Solo espera el momento adecuado para despertar. El corredor desembocó en una cámara circular donde flotaban docenas de hologramas mostrando constelaciones desconocidas. En el centro, una plataforma elevada sostenía un dispositivo cristalino que pulsaba al ritmo de una respiración lenta. Daniel sintió como los planos en su mochila vibraban en respuesta. ¿Qué es esto?, preguntó, incapaz de apartar la vista del artefacto. Elira extendió una mano hacia el cristal. El mapa. La razón por la que el Imperio ha cazado a los descendientes de los constructores durante siglos. Marcos dio un paso atrás, su blaster listo. ¿Los constructores? ¿La civilización que creó esos planos? Un estruendo sacudió la cámara, haciendo caer fragmentos del techo. Elira miró hacia arriba con expresión sombría. Han encontrado nuestra ubicación. Sus dedos volaron sobre unos controles ocultos en la pared. El Imperio no es el único que rastrea estas señales. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar imágenes de la superficie. Docenas de figuras encorvadas, emergiendo de túneles subterráneos, sus cuerpos deformes, moviéndose con intención clara. Los devoradores, susurró Elira, los guardianes que juraron proteger estos secretos, hasta que la radiación los corrompió. Daniel desenfundó su arma, mientras otro impacto hacía temblar las paredes. ¿Cómo detenemos esto? Elira se acercó al dispositivo central, sus manos trazando patrones en el aire que coincidían con los símbolos de los planos. El mapa muestra caminos a través del tiempo y el espacio, pero necesita una llave. Giró hacia Daniel. Tus planos son solo una parte. La otra parte está en ti. Un rugido lejano resonó a través de los corredores. Marcos corrió hacia la entrada, disparando su blaster. No tenemos mucho tiempo. Elira tomó la mano de Daniel y la colocó sobre el cristal. Al contacto, el dispositivo cobró vida, proyectando un torbellino de imágenes que se movían demasiado rápido para distinguirlas. Daniel sintió como si su mente se expandiera, comprendiendo conceptos que ningún humano debería conocer. Sí, murmuró Elira. La sangre de los constructores fluye en tus venas. Por eso los planos respondieron a ti. Fuera. Los rugidos se acercaban. Marcos retrocedió hacia la cámara, recargando su arma. Daniel. El joven mecánico miró a Elira, luego al mapa, y finalmente a los planos que ahora brillaban con intensidad dolorosa. Tomó una decisión. ¿Cómo activamos esto? Elira sonrió, mostrando dientes demasiado afilados. Con un sacrificio. El cristal central brilló con una intensidad cegadora cuando Daniel mantuvo los planos contra su superficie. Una energía pulsante recorrió sus brazos,
haciendo que cada nervio de su cuerpo ardiera como si hubiera sido sumergido en lava. Elira comenzó a cantar en una lengua gutural que resonaba en los huesos, sus manos trazando símbolos en el aire que dejaban estelas luminosas. «¡Daniel!», gritó Marcos desde la entrada, disparando otra ráfaga contra las criaturas que se acercaban. «No sabemos lo que estás activando», pero era demasiado tarde. El suelo tembló violentamente mientras el dispositivo cristalino comenzaba a girar, proyectando un haz de luz púrpura hacia el techo abovedado. Las paredes de la cámara se volvieron transparentes, revelando el cielo nocturno de Secaría. Excepto que ahora las estrellas se movían, recomponiéndose en patrones imposibles. Elira gritó algo incomprensible cuando el primer devorador irrumpió en la cámara. La criatura, una masa deforme de carne y metal retorcido, se lanzó hacia el centro justo cuando el haz de luz se intensificaba. Daniel apenas tuvo tiempo de ver cómo el ser quedaba suspendido en el aire, desintegrándose en partículas brillantes que eran absorbidas por el cristal. «Es un portal», exclamó Daniel, comprendiendo de repente. «No solo muestra el camino, lo crea». Marcos se refugió detrás de una columna mientras más criaturas entraban. «¿A dónde lleva?». El ara, ahora sangrando por la nariz y los oídos, se aferró al borde de la plataforma. «Al núcleo, al corazón de Chantia, donde todo comenzó». El aire olía a ozono y carne quemada. Daniel miró a Marcos, luego al portal que se expandía. Sabía que solo había una opción. «Tenemos que saltar». Agarró a Elira por el brazo mientras Marcos corría hacia ellos, esquivando los ataques de los devoradores. El mundo pareció detenerse cuando los tres se lanzaron hacia el haz de luz. Daniel sintió cómo cada molécula de su cuerpo se desarmaba y recomponía, cómo el tiempo mismo fluía a través de él como un río embravecido. El aterrizaje fue brutal. Cayeron sobre una superficie pulida que reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Daniel se incorporó con dificultad, tratando de entender lo que veía. Estaban en una ciudad flotante, suspendida sobre un abismo sin fin. Las estructuras, construidas con un material que cambiaba entre lo sólido y lo gaseoso, se organizaban en patrones fractales que herían la vista. «Chantia», susurró el Aira, arrodillándose en el suelo reflectante, «la ciudad que navega entre las estrellas». Marcos ayudó a Daniel a levantarse, mirando con incredulidad el paisaje imposible. «Esto no está en ningún mapa estelar, ni siquiera en las leyendas más antiguas». Un sonido como 1000 campanas resonó a lo lejos. Desde las estructuras centrales, figuras comenzaron a emerger. Seres altos y delgados, con piel que cambiaba de color como el nácar, avanzaban hacia ellos con movimientos fluidos. «Los constructores», dijo Elira, inclinando la cabeza en reverencia. «Los verdaderos dueños de la tecnología que el Imperio busca». El líder del grupo extendió una mano hacia Daniel. Cuando habló, su voz sonó directamente en sus mentes, sin necesidad de palabras. «Hemos esperado mucho tiempo por el portador de los planos. El equilibrio del universo pende de un hilo». Daniel sintió un peso abrumador sobre sus hombros. Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre la galaxia, era solo la punta de un iceberg cósmico. Los planos en sus manos ya no parecían simples piezas de tecnología, sino un testamento viviente de secretos que trascendían el tiempo. Marcos se acercó, su voz temblorosa. «¿Qué quieren de nosotros?». El constructor giró su cabeza en un ángulo imposible, sus ojos sin pupilas reflejando infinitos. «Lo que siempre hemos querido, aliados en la guerra que viene, o víctimas en la tormenta que se avecina». El suelo vibró bajo sus pies. A lo lejos, en el horizonte espejado de Chantia, una grieta comenzó a formarse en el mismísimo tejido de la realidad.